cierto aspecto peculiar. Tenemos los dos bloques, estamos desarrollando con nuestros mismos panelistas, haciendo un debate, un análisis respecto a los temas que hemos tocado. Recordarles que en el primer bloque estuvimos desarrollando la crisis política que vive actualmente el partido de gobierno y sus causas por las que están atravesando. Bien, en este segundo bloque estaremos desarrollando tres temas fundamentales también que son de coyuntura. Tocaremos el tema de las elecciones en Argentina. ¿Cómo poder contarte de tantas lejanías? Del amor, del poder, de la esperanza. Contarte, por ejemplo, que estás en todas partes, que estás hasta en la vida eterna. Bien, una pequeña ambientación respecto al tema que vamos a desarrollar. Como habíamos indicado, estaremos hablando del tema de la crisis en Argentina. Sabemos que anteriormente ya se desarrolló una primera vuelta donde surgió como ganador, en todo caso, el actual, ministro de Economía, Sergio Massa, con un porcentaje de aproximadamente del 36%, y en segundo lugar estuvo Milei, que es a partir de con un 30% aproximadamente, ¿no? Que es una nueva figura que se estaría diciendo, ¿no? En este caso, recientemente estaría surgiendo esta personalidad. Sin embargo, tomando en cuenta que la situación actual de la hermana República Argentina se encuentra en una crisis tremenda, si vale el término, alcanzó alrededor del 140% la inflación de ese país, ha crecido bastante. Sin embargo, la gente ha seguido apoyando se podría decir, a este personaje que es del actual gobierno, ministro de Economía, que en todo caso habría sido quien habría llevado al país a esta situación, podríamos decir. ¿Cuál es la situación en este caso? ¿Cuál es el proceder? ¿Por qué ese proceder de la población argentina? ¿Qué es lo que les ha llevado a continuar con con este tipo de gobierno, si en caso de que ganara próximamente en las elecciones? También quisiera consultar, Pedro, aparte de ello, Milei, ¿cuál es su opinión al respecto? Por favor, Pedro. Yo creo que Milei es una persona excesiva incluso para el temperamento argentino, que es conocido en el continente por ser alaracos, fantasiosos, radicales, etc. Alguien que incluso llega a saturar a algunos de sus compatriotas tiene que exceder, digamos, en ese tipo de comportamiento. Bueno, por otro lado, es alguien que ha tenido un olfato y una previsión en ver, digamos, en tomar el pulso a lo que es una constante en el comportamiento político en cualquier país, en cualquier continente, que es este efecto de péndulo. Después de haber estado en un bando, es inevitable que la mayoría de la población añora, digamos, y da virtudes al otro bando y el péndulo político de discurso, digamos, cambia. Lo que habría que cuestionarse es si realmente ese tipo de discurso ha sido el más beneficioso para que haya un cambio o si por el contrario va a fortificar a lo que se quería cambiar. Los datos de la última, digamos, de las elecciones de la primera vuelta nos indican que en vez de haber desestabilizado a Massa, más bien lo ha fortificado. Y no deja de ser, digamos, previsible que posiblemente Massa pueda ganar. Es decir, una llamada de atención a que hay que manejar el discurso con mucho tiento, sobre todo a nivel político, porque se puede provocar lo contrario que lo que realmente se desea. Ahora bien, ¿por qué digamos este discurso y por qué digamos cierta importancia para Bolivia? Porque en Bolivia también es normal, todo el mundo está abierto a influencias nuevas, pero a veces nosotros estamos abiertos a influencias de tipo bastante dependiente, ¿no es cierto? Y Argentina ha tenido una gran influencia en Bolivia, sobre todo en el MNS. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos es el B de yacimientos petrolíferos fiscales. O sea, la nacionalización, las medidas económicas, muchas cosas han sido influenciadas, digamos, altamente por la Argentina. Y es posible que lo de Milei influencie, digamos, a lo que sea la posición política en Bolivia.
lo cual a nivel, digamos, de renovación de ideas es muy saludable, pero a nivel, digamos, de copia estricta, pues es también una catástrofe, porque si allá en Argentina está sirviendo para fortificar lo que es el peronismo, aquí puede servir para fortificar a lo que es el MAS y de ninguna manera para desestabilizarlo. Sin embargo, disculpe la interrupción, sin embargo, el hecho de que la situación que se encuentra actualmente en la economía del país de Argentina está realmente por los, pues se puede decir, en pérdidas. O sea, ¿por qué la población lo ha apoyado a Sergio? Porque creo que esa idea no es totalmente cierta. Es, digamos, y eso es más válido en Bolivia que en Argentina. La economía está mal en la medida que la gente lo siente. La inflación está mal en la medida que los precios suben y uno no tiene dinero, digamos, para pagar el nuevo producto. Entonces, ¿pero qué sucede cuando los precios suben, no es cierto? Y los ingresos también suben. Entonces, la inflación es solamente un dato, una anécdota estadística. Por un lado, la inflación es común en todo el mundo. Lo que no es común es la manera como administrarlo. Y hasta el momento, ¿quién puede negar que el peronismo lo está administrando de manera marginal? Y lo está administrando con un recurso que ataca a Milei y que puede ser catastrófico para su éxito allá. Es decir, parte son los bonos, son las subvenciones. Y cuando él dice el Estado se mete en todo y está dando plata a holgazanes que no trabajan, hace que todo ese sector de la población, que es muy importante, se vuelva más peronista de lo que seguramente es. O sea, la cuestión en la economía no son datos, cifras así, principios. Ha habido una desviación, yo creo, también en Bolivia del economicismo. Hay muchos economistas que dicen, no, y yo recuerdo hace 10, 15 años, el más va a caer porque económicamente no marchamos. Había una época de las vacas locas y cada vez sacan, no es así. La economía, digamos, en la base de la gente es, digamos, en la manera que lo siente, que sus ingresos y egresos, digamos, se más o menos se equilibran y cuando hay más de ingresos. Entonces, eso, la macroeconomía, digamos, las cosas globales, etcétera, no tienen influencia salvo que sea desastroso. Por eso es bien importante algo en Argentina. En Argentina, en un momento dado, tanto Milei como salió con que Argentina tiene que explotar. Es decir, que realmente la economía tiene que ser tan mal que el equilibrio que tienen, que está ventajoso para el peronismo, si no se entendiera cómo su ministro de Economía sale ganancioso, digamos, llega un momento de quiebre que no se pueda mantener y todo se va al caos. Entonces, todo esto yo creo que es no tener una visión social concreta, sino esperar la catástrofe para por fin tener razón. Moisés, ¿qué opinas al respecto? Eh, a ver, como datos tenemos lo siguiente, ¿no? Milei solamente en 2 años ha posicionado su discurso, ¿no? Hay un peronismo de casi 80 años, ¿no? Es un peronismo, bueno, justicialistas, del grupo de Cámpora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en momentos, digamos, en que está en riesgo de perder el poder, el peronismo se unía, se fortalecía, ¿no? Entonces, ha habido dos sorpresas en este acontecimiento último que ha tenido Argentina, ¿no? Las primarias, o sea, las PASO, son primarias, digamos, obligatorias, abiertas, y todos votan, ¿no? Así como en el país, digamos, solamente los militantes, dicen, ¿no? Entonces, bastante restringido. Entonces, las primarias en Argentina son una encuesta así casi real, ¿no? Y en las encuestas Milei marchaba pues tercero, algunos lo relegaban a cuarto lugar. Y la sorpresa ha sido que ha sacado el primer lugar, ¿no? Y bueno, con ese antecedente, las proyecciones también de las mismas encuestas decían que Milei iba a ganar, digamos, en primera vuelta, ¿no? Pero grande ha sido la sorpresa de que el ministro de Economía, que es un abogado, obviamente, Sergio Massa, sale ganando. ¿A qué atribuyen eso, no? Entonces, yo tengo familiares que viven en Buenos Aires, que viven en Jujuy, en Salta, entonces estoy en constante comunicación. ¿Qué es lo que sucede, no? Sergio Massa utiliza todo el aparato del Estado, todo el aparato del Estado. Entonces han ido a pegar a las escuelas, a los centros de salud, que esto se va a privatizar. El miedo ha sido, digamos, un factor fundamental para que pueda revertirse esa situación. Uno. Segundo, ¿no? Jujuy y Salta, por ejemplo, son pues regiones donde hay collas. Y en esas regiones ha ganado Milei, ¿no?
Entonces es interesante. Y bueno, si bien, digamos, se puede decir que se llama, decías que, ¿por qué, digamos, a pesar de una hiperinflación es que se ha generado un apoyo hacia Sergio Massa? Dicen el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es amar a su verdugo, ¿no? Entonces, prefieren, digamos, tener los bonos sociales, que son bastantes, ¿no? A no tener, digamos, nada, y con el miedo de la privatización se ha generado ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, obviamente, Argentina tiene una influencia sobre la política boliviana. En el golpe de García Mesa ha habido, digamos, un apoyo, no solamente en eso, ¿no? Y también últimamente le han acogido a Evo Morales, ¿no? Porque son, digamos, de la misma línea política. Entonces, a nivel latinoamericano se van decantando, se van separando las aguas también, de un giro a la izquierda, de un giro a la derecha. Dicen, bueno, de todas maneras, lo que yo creo que el mérito de Milei es que haber renovado, digamos, haber puesto en el tapete, en la agenda política, el tema de la libertad, que es fundamental, ¿no? Que la economía no puede seguir, digamos, imprimiendo dinero, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? El Banco Central es la entidad, digamos, que va regulando el sistema monetario, ¿no? Entonces, al regular el sistema monetario, cuando no está respaldado por la producción, provoca inflación. Es una emisión inorgánica. Y para la última elección, son 3 billones de pesos argentinos que ha impreso, dice Sergio Massa, y de esa manera ha sido un recurso para poder reflotar, digamos, el resultado. Ahora, no sabemos, el 19 de este mes de noviembre se va a dar, obviamente, la segunda vuelta, y es algo incierto, ¿no? Entonces, por una parte, bueno, está, digamos, Milei en una coalición con Patricia Bullrich, ¿no? Que está también articulado con el PRO, con Macri, y en ese sentido hay un caudal de votación que tiene, digamos, Patricia Bullrich, ¿no? En Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, al parecer, dentro de Juntos por el Cambio se ha disgregado, el radicalismo se ha ido hacia el sector de Sergio Massa, ¿no? Pero hay otro sector, digamos, que también los llaman los halcones, ¿no? Las palomas y los halcones. Entonces, las palomas se han ido, digamos, con Sergio Massa, y los halcones, digamos, permanecen ¿qué se llama? Javier Milei, ¿no? Entonces, no sabemos, es algo incierto, las encuestas han fallado. Y ahora hay, digamos, una serie de datos, digamos, de encuestas también que van saliendo, donde la diferencia es mínima, ¿no? Es algo que va a ser sorpresivo, pero que va a influir para bien o para mal en el país, ya sea, digamos, con la eventualidad de una victoria de Massa o sino de Milei. Bien, precisamente a eso iba la segunda pregunta en este sentido. Sabemos que este 19 de noviembre se va a desarrollar ya la segunda vuelta en donde prácticamente participarán ambos, Sergio Massa y Javier Milei. De hecho, cualquiera de los dos va a resultar el ganador. En ese sentido, Pedro, ¿qué sucedería si pronosticamos para el futuro? ¿Qué sucedería si gana Sergio Massa? ¿Qué efectos tendríamos en el país? Y si gana, como decías, catastróficamente serían los efectos. Si gana Javier Milei, ¿qué sucedería? ¿Qué efectos político-económicos tendríamos para el país? Bueno, primero los efectos políticos. Si gana Massa, se reconforta al MAS, ¿no es cierto? Y en cuanto a línea, en cuanto a mecanismos operativos, etc. Si gana Milei, no va a ser mucho efecto porque no tenemos un Milei boliviano. O sea, va a ser, digamos, algo que puede afectar, digamos, a nivel de mercado, a nivel de relaciones bilaterales entre el Estado, y que a mediado término puede significar, digamos, una ventaja para Bolivia si sigue especialmente dentro del parámetro del MAS, y el MAS sigue teniendo la hegemonía del Estado. ¿Por qué? Porque hemos visto los discursos suelen ser muy superficiales. Milei, que decía que estaba contra el sistema, contra la casta, etcétera, ha terminado uniéndose, ¿no es cierto? Y es previsible, digamos, que llegando al poder va a echar mucha agua, digamos, a su vino. Puede que Argentina entre en una crisis
que puede aprovechar los elementos radicales del peronismo, ¿no es cierto?, para radicalizar. Entonces se va a crear, a mi modo de ver, una situación de incertidumbre donde el Estado boliviano, cualquiera que sea la tendencia de que el gobierno, digamos, va a encontrar una cuestión favorable a nivel de productos que pueden salir, a nivel de contrabando, a nivel de tráfico de divisas, a nivel de desestabilización, etcétera. Si nuestro país fuese más fuerte, y en caso de que esto pueda, digamos, verificarse y que sea correcto este análisis, saldríamos más gananciosos. ¿No es cierto? Es un poco la visión que yo tengo. Bien, Moisés, al respecto. Sí, yo creo que el discurso de Milei puede renovar también, puede poner en agenda el tema, digamos, de la libertad. Cuando se habla del liberalismo y del libertarismo, tienen un fundamento básico que viene hacia la libertad. En ese sentido, últimamente todos los países se van orientando hacia un sistema autoritario, totalitario, que vulnera todos los derechos. Entre una renovación de ese tipo sería importante. Sin embargo, si ganara Sergio Massa, se fortalecería el otro eje a nivel latinoamericano. Pero al parecer también va en declive, ¿no? Hay una especie de movimiento pendular, como decía Pedro. En ese sentido, para mí lo más positivo, digamos, sería que tengamos un discurso más renovado a partir de las propuestas de Milei, aunque en los modales, como dice Pedro, tampoco yo estoy de acuerdo. No, así es. Bien, para concluir ya esta partecita, nos gustaría que nos hagan sus conclusiones respecto al tema específico que estamos tocando. Por favor, Pedro. Sí, bueno, es inevitable que estamos en un mundo cada vez más con mayor interacción, que lo que sucede de un lado influya o que muestra, digamos, parámetros que pueden dinamizar o no, digamos, en los movimientos políticos internos. No es negligible lo que sucede con mi ley, pero creo que habría que tomar también aspecto en otra influencia posible que pueda tener en Bolivia los futuros líderes, que es Bukele, el presidente de El Salvador. O sea, digamos, es igualmente una respuesta ante un vacío, en este caso un vacío de autoridad, de normas éticas, de comportamientos sociales. Y es quizás, digamos, esta última referencia que puede tener más impacto en Bolivia que el aspecto de, ¿cómo se llama?, de Milei. Evidentemente, esto entraría en contradicciones temas, digamos, de principios ideológicos. Milei, por ejemplo, es uno que pregona la libertad, digamos, y Bukele es alguien que más bien dice hay que poner un coto a la libertad porque degenera en el libertinismo, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que hacer es en Bolivia ver cuál es nuestra situación y en nuestra situación evidentemente tienen que salir respuestas independientemente de que esas respuestas puedan ser influenciadas por un lado o por el otro. Bien, ya al concluir este tema que estamos desarrollando, ya ingresamos al siguiente tema que habíamos previsto para este programa. Estaríamos tocando el tema de la crisis que se vive actualmente en el Medio Oriente. Bien, sabemos que el pasado 7 de octubre Palestina atacó a Israel. Prácticamente fue un ataque muy duro, los tomó por desprevenidos, prácticamente no hubieron las alertas que generalmente tienen estos países. Y bueno, se dio a partir de esta fecha esta guerra que prácticamente se está llevando ya durante casi un mes en tierras de Palestina e Israel. En ese sentido, podríamos hacer un análisis respecto a esta crisis en Medio Oriente que se está dando, analizando además de qué dimensiones, en qué dimensiones se dan y un otro aspecto, el rompimiento de Bolivia con Israel. Por favor, si nos puede, por favor, dar su opinión, José Luis. Con todo gusto. Este es uno de los temas más importantes en la escena, diríamos, contemporánea, por los efectos que tiene también en Bolivia. A ver, rápidamente hagamos una especie de recordatorio de lo que ocurrió y de lo que ocurre además en las tierras palestinas. El problema no es como normalmente suelen decir los medios de comunicación nacionales e internacionales, que esto empieza el 7 de octubre y que además se trataría de una guerra, como casi todos los medios hacen en sus titulares, entre Hamas e Israel. Eso es demasiado reduccionismo. A ver,
yo tengo el privilegio de conocer bastante, yo diría mucho, de esta problemática, sobre todo por el contacto que tengo con varias personalidades, sobre todo palestinas, y también los judíos antisionistas. Enseguida explico brevemente esto. Pero a ver, ¿cuándo empieza el problema? Empieza hace 75 años, es decir, 1948, que es cuando el mandato británico y los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial deciden crear un estado artificial que se llama Israel en tierra palestina. En realidad, los mandatos de las Naciones Unidas en el 48 era crear, sí, un estado israelí, judío, y un estado palestino. El devenir del proceso histórico ha determinado que solo se haya creado Israel y no así Palestina, hasta el día de hoy, 75 años. Este proceso tiene un punto de inflexión, diríamos, el 67, en la Guerra de los 6 días del 67, con Golda Meir como primera ministra, etcétera, que va a, en principio, una coalición de países árabes que van a intentar y atacan a Israel, pero que logran ser derrotados los países árabes y tiene victoria Israel, igual que en la guerra del 73, la guerra de Yom Kippur del 73. Es interesante a propósito de decir que exactamente 50 años y un día es que se produce la incursión de Hamas en territorio israelí, es decir, la guerra de Yom Kippur fue el 8 de octubre del 73. Y parece, en función de estos 50 años, que ocurre este ingreso. Ahora, ahí mismo hay problemas que hasta ahora no resolvemos o no sabemos plenamente, ¿sí? Primero porque, a ver, Hamas es un partido político y la guerra que se dice, lo que dicen los medios entre Hamas e Israel es inadecuado nombrarlo así. En realidad, primero, no es guerra. No es guerra por las condiciones totalmente desiguales que existen entre Palestina e Israel. Israel es un estado con todo y ejército, con bombarderos, etc. En cambio, Palestina, y sobre todo la población que está en la Franja de Gaza, que es todo el mundo en eso coincide, es la cárcel abierta más grande del mundo. Aproximadamente 2 millones en un territorio de no más de 365 kilómetros cuadrados. Solo La Paz supone ya el doble de lo que es Gaza, 40 kilómetros más o menos de largo y entre 10 a 12 kilómetros de ancho, nada más. Es la población más densamente poblada de todo el mundo. Y es en estas condiciones que se genera entonces este partido político que es Hamas. Hamas es un partido político que el 2016 ganó las elecciones en la Franja de Gaza. En cambio, en la otra sección, diríamos, de Palestina, que es Cisjordania, ahí gobierna Al-Fatah, que es el partido creado por Yasser Arafat. Y la Autoridad Nacional Palestina, que tiene su sede en Ramallah, etc. Entonces, Hamas es un partido político que, diríamos, gobierna la Franja de Gaza y el brazo armado de Hamas son las brigadas Al-Qassam. Entonces, ahí hay una complejidad que no siempre los medios nos dan. Segunda cuestión importantísima. Tanto Cisjordania, que está dividida por un muro altísimo y de más de 700 kilómetros, como la Franja de Gaza está dividida por una serie de dispositivos de seguridad, vallas, etcétera, muy, muy controladas, vigiladas, además por tecnología satelital, etcétera. Entonces, una primera cuestión que hay que preguntarnos es cómo es que por 17 lugares además Hamas logra ingresar en territorio palestino, siendo que esto está totalmente controlado. La Franja de Gaza está totalmente controlada por el gobierno israelí, además que los israelíes y sobre todo los sionistas, y haremos una breve diferenciación, no es lo mismo israelí judío que sionista, pero la Franja de Gaza está totalmente controlada. Entonces, no es fácil, no se puede creer que Israel y el gobierno de izquierda extrema derecha, no izquierda, extrema derecha de Netanyahu no sabía de los preparativos de esta incursión. No sabía que se estaban preparando al menos 5.000 cohetes. Cohetes, ojo, no misiles. Solo Israel tiene misiles. Hamas tiene, y las brigadas de Al-Qassam tienen cohetes nada más, cuya capacidad de destrucción es bastante pobre, digamos, reducida. No es que no tenga, la tiene, pero muy reducida. Y finalmente, lo que después inmediatamente se produce, que es la contraofensiva de Israel, es en verdad no una guerra, reitero, sino un genocidio.
Al momento, esta mañana el dato que tengo es que 10.300 palestinos que han sido asesinados, de los cuales aproximadamente 4.500 niños asesinados. Esto se llama en derecho internacional y hasta en sentido común genocidio. Lo que está provocando es genocidio. Y termino indicando que lo que está buscando Israel con el desplazamiento de la población palestina de Gaza del norte hacia el sur y los bombardeos continuos sistemáticos es lo que se llama en verdad limpieza étnica. Y varios de los altos funcionarios del gobierno israelí lo han dicho, es que los palestinos vayan hacia el lado judío, perdón, hacia Egipto, donde está la península de Sinaí, que es un desierto en realidad. Y Israel, el gobierno israelí ha dicho, vamos a crear ahí carpas, etc. En realidad es despoblar totalmente, limpieza étnica se llama eso, el territorio israelí que está en Franja de Gaza y que eso luego va a ser ocupado por Israel. Lo mismo, y con esto cierro, lo que está ocurriendo en el otro extremo del territorio palestino, que es Cisjordania. Reitero, en Cisjordania no opera, no gobierna Hamas, sino Al-Fatah, que es el gobierno de Cisjordania. Pero ahí también, desde el 7 de octubre, ya hay en este momento alrededor de 570 muertos, palestinos muertos. Reitero, en Cisjordania, donde no opera Hamas, sino, reitero, Al-Fatah. Además que Al-Fatah de Hamas es totalmente distinto porque Hamas es de raíz y de constitución musulmana, ¿cierto? Es la resistencia islámica también, la yihad islámica también opera en la Franja de Gaza. En cambio, en el territorio de Cisjordania, que es un gobierno laico, Al-Fatah es un partido político laico, no es musulmán, no es islamista. Igualmente Israel, y desde hace muchísimo tiempo, reitero, el presidente de Naciones Unidas, Guterres, presidente, es secretario general de Naciones Unidas, decía que hace 56 años, ¿cierto?, desde el 67, que ocurren estas matanzas. Bien. Por favor, Pedro, su opinión al respecto. Sí, es un tema bastante complejo y delicado. Lo tenemos que analizar en cuanto tiene repercusión con nosotros, con nuestra realidad y con lo que estamos vinculados. A mí siempre me llamó la atención antes que el Estado de Israel provocaba en los grupos indianistas específicamente reacciones encontradas o de adhesión o de rechazo. Recuerdo a Germán Choque Condori, Linke Choquehuanca, ¿no es cierto?, que era un ferviente defensor de Israel. Esto porque, digamos, la imagen de Israel representaba, digamos, la idea que tenía de reconstitución del territorio suyo. Israel era un ejemplo de una nación con fuerte raíz étnica y cultural, ¿no es cierto?, que había logrado retornar, digamos, a su patria ancestral y crear un Estado. Entonces, la traspolación que hacía él era, ¿por qué nosotros los indios que estamos en nuestra misma tierra no creamos nuestro Estado, que es lo que nos incumbe? Entonces, esto para ver cómo, digamos, ese aspecto de tipo cultural, digamos, influía. Lo curioso es que eso ha sido, digamos, acentuado. Lo que era un poco una batalla del indianismo por cosas culturales y políticas, y que nos atacaban, digamos, las fuerzas políticas nacionales y el contexto ideológico internacional, ahora ha llegado a ser moneda, digamos, corriente con el pachamanismo, incluso hasta la exageración, ¿no es cierto? Entonces, mucha gente que está por estos derechos ancestrales, territoriales, de constituciones, etcétera, digamos, o sea, no tienen esa visión, digamos, hacia Israel, o sea, no tocan ese aspecto, o sea, lo que me muestra, digamos, cierta contradicción. Otra que hay es la siguiente, esto para ver que esto es más que todo, entra en un debate de ideas y donde quizás juega más lo emotivo que lo racional. Como dijo José Luis, hay una gran cantidad de judíos, digamos, ortodoxos que no están con el Estado de Israel, que más bien enarbolan, digamos, la bandera palestina. Y son miembros de grupos, digamos, que a veces se los podría rechazar en otras ocasiones porque representan los alas radicales, digamos, algunos podrían llamar del oscurantismo religioso, ¿no es cierto? Y rechazan, digamos, el Estado de Israel porque el Estado de Israel es laico, digamos, está basado en los valores occidentales de tolerancia, de diversidad, etcétera, y que podría, digamos, significar
para él significa el caos, porque solamente Israel puede venir el momento que Dios lo cree, el momento que esté próximo para el juicio final. O sea, digamos, como hay varios elementos y que nosotros, digamos, a veces decidimos uno o lo otro y tomamos, digamos, una definición más por el momento que por cuestiones profundas. Ahora, para mí, ¿qué es la base de esto? De todo este asunto es solamente un deseo de que nosotros no lleguemos a ser Palestina, ¿no es cierto? O sea, porque yo veo aquí una gran injerencia del mundo occidental. El mundo occidental como mundo cultural, político, militar, etcétera, es el que crea estas cuestiones. Israel no han ido y no se han aparecido en este territorio les dio las Naciones Unidas, con altibajos, etcétera. Naciones Unidas no ha podido controlar la situación, ninguna de sus resoluciones, especialmente las últimas, tiene vigencia. Y al mismo tiempo es un emporio, digamos, de la asistencia internacional. O sea, es que cada día entraban como 500 camiones de asistencia a la población refugiada, digamos, en Gaza. O sea, es el emporio de las ONGs, de los organismos internacionales. Digamos, es como un desorden que convendría a todos. O sea, Palestina, digamos, está en medio de un mundo árabe. El mundo árabe, digamos, ha tenido sus altibajos. O sea, Egipto no quiere que entren palestinos. Jordania se mueve, digamos, con reticencia. O sea, dentro del mundo árabe iban a firmar las paces hace poco, digamos, con el Tratado de Abraham, Arabia Saudita incluso. Muchos indican que de repente han venido estos ataques para boicotar y para impedir, digamos, esa realización. O sea, es un lugar donde, digamos, todos se meten y cada quien saca su provecho. Y lo irónico, digamos, quienes ahora están, digamos, con una voz muy importante de defensa de Israel son es Irán, donde al interior, digamos, del mundo árabe, mejor dicho, del mundo musulmán, desde ya ellos no son árabes, ellos son arios, ellos son descendientes de los persas, o sea, y donde hay además otra contradicción de tipo religioso, ellos son chiitas y los otros son sunitas. O sea, es un mundo lleno de conflictos, de contradicciones que aminora un poco y que quita, digamos, su potencialidad de crear, digamos, realmente un contrapeso a Israel. Porque teóricamente, digamos, uno se dice, ¿cómo es posible que Palestina esté en esta situación con vecinos, digamos, tremendamente fuertes dentro de un marco étnico árabe y, digamos, con una especie de apoyo, digamos, mundial de tipo islámico? Entonces, parece una situación tan que lo que interesa a muchos es que haya caos, ¿no? Que la gente tenga derechos, que haya bombardeos, que se muestren en la televisión los niños que están muertos, de un lado a otro. Y nuestra situación en Bolivia es terriblemente de palestinizarse, y es lo que tenemos que evitar. O sea, nosotros no tenemos que ser, digamos, excusa para intervenciones extranjeras, ni campo de experimento, digamos, de potencias que están ensayando, sino tenemos que aprender a resolver nuestros problemas y tratar de crear, digamos, una situación estatal en Bolivia, completa, plena, en donde, digamos, en el futuro podamos evitar esos aspectos, porque potencialmente el aspecto andino, el aspecto indígena en Bolivia es un aspecto que puede degenerar si no es tratado adecuadamente en lo que habla es tema de noticias en el mundo. Bien, Pedro, gracias por su participación. Moisés, al respecto, ¿qué nos podría indicar? Vamos a complejizar más el asunto. Yo creo que, a ver, estuve tratando de indagar cuándo surge Palestina. Palestina surge con una denominación por el Imperio Romano en el año 135 de nuestra era común, ¿no? Entonces, ha sido víctima de colonización toda esa parte, todo ese territorio, ¿no? Y ahí conviven obviamente los judíos, conviven los cristianos, conviven los árabes, ¿no? Entonces, el primer conflicto sería de tipo, digamos, territorial, ¿no? De tipo territorial. Israel surge a partir de 1948. Sí. Ben Gurión es su primer presidente, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esa temporada también se barajaba la posibilidad de que se puedan asentar en Argentina, porque en Argentina Sí. hay muchos judíos, ¿no? Entonces, en realidad pasó, digamos, por el Imperio Romano, el Imperio Otomano, que son los turcos, ¿no? Después el Imperio Británico. El Imperio Británico ya ha dado, digamos, su aquiescencia en el año 1917 para que exista Israel en esa región. Eso se legaliza, obviamente, de manera posterior, ¿no? Entonces, el conflicto viene a ser territorial. Algunos lo reducen, bueno, antes no existían, digamos, los israelíes. No es así,
la cosa, ¿no? Porque también el otro componente no solamente es territorial, sino religioso. El Islam es una religión monoteísta, el cristianismo también y el judaísmo también. Son religiones abrámicas, ¿no? Entonces eso les da una cohesión fuerte como grupos étnicos. Cuando habla José Luis de una limpieza étnica, es también un problema de carácter étnico. Yo recuerdo en Naciones Unidas hay un espacio de naciones sin Estado. Ahí están, digamos, participaban algunos aymaras, participaban los palestinos, los kurdos, Sí. ¿no? Entonces, Saharaui. sí, es un problema, digamos, de carácter étnico. Y el otro tema es de carácter geopolítico, donde influencian, digamos, otros países. Irán, por ejemplo, es de fuerte influencia, digamos, sobre los últimos operativos que han hecho los palestinos en ese ataque a Israel. Hezbollah. Hezbollah para Estados Unidos y para Europa es un grupo terrorista. Hezbollah, Hamas también es lo mismo, ¿no? Entonces es un tema, digamos, de larga data. Una temporada, yo recuerdo, era un líder bien reconocido, Yasser Arafat, de la Organización para la Liberación de Palestina. Se dice verdad. Entonces, en ese sentido, yo creo que en el caso, digamos, de que Bolivia rompa relaciones con Israel, no es una medida bien atinada, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente los países que, como decía Pedro, Egipto, son reticentes a recibir inclusive toda esa migración de los palestinos, ¿verdad? En toda su complejidad. Me parece que Israel, como en alguna medida hemos compartido con Germán esa idea, ¿no? De que también tienen determinados derechos a tener su territorio. El himno nacional de Israel dice ser libres en nuestro territorio hacia que se llama Jerusalén. Jerusalén es una ciudad sagrada, ¿no? Es una ciudad en disputa. Entonces, yo creo que los judíos tienen derechos, todos tienen sus derechos, y allí se están jugando conflictos, me parece, más de carácter geopolítico, ¿no? Occidente, que está alineando tradicionalmente, históricamente, es una amistad así tradicional de apoyo a Israel. Y por el otro lado, obviamente, el mundo árabe, que es bastante complejo, ¿no? Bastante complejo, y también tienen el apoyo de Irán, básicamente. Después los rusos, los chinos también estarían en sentido de que se pueda distender, digamos, este tipo de conflictos que obviamente históricamente, como decía, data ya de hace mucho tiempo, en lo bíblico mismo, ¿no? Esa región era dominada por los filisteos. Podemos hacer una retrospectiva histórica hasta los tiempos bíblicos, ¿no? Pero encontramos que hay, digamos, todos son hermanos, pero están peleados, digamos, por temas territoriales, temas hegemónicos, temas de geopolítica y temas así de carácter étnico, ¿no? Los judíos, la religión lo tienen como un valor supremo, los cohesiona en cualquier parte, digamos, del mundo, ¿no? Entonces, inclusive Chile, ¿por qué, digamos, apoya a los palestinos? Porque tiene un buen grupo de palestinos que viven allí. Argentina tiene, digamos, muchos judíos que viven allí. Se ha dado un ataque a la AMIA de carácter terrorista y también, digamos, por el otro ala, ¿no? Y yo estaba encontrando, por ejemplo, en el país, los libaneses y los palestinos comenzaron la producción de cocaína en Bolivia, ¿no? Y es una fuente del periódico Presencia del 11 de diciembre del año 89. Y ahí aparecen varios apellidos, ¿no? Aparecen apellido Harb, Ale, Asbun, Handal, después, a ver, hay ¿no? Adabi, Hawandi, bueno, muchos nombres, ¿no es cierto? Entonces es una influencia bastante fuerte. Y yo, bueno, comparto ese criterio de que no nos palestinicen en esta región. Bien, gracias, Moisés. Para concluir este tema, Moisés ya nos respondió. José Luis quisiera que nos responda la situación, el hecho de que Bolivia haya roto las relaciones con Israel. ¿Será conveniente? ¿Debería también romper? O sea, en este caso se estaría aliando con Hamas. ¿Qué es lo que pasa? Por favor, un minuto, ya estamos para concluir el programa. No, yo coincido con Pedro en el sentido que no me parece conveniente.
Primero por los fundamentos. El gobierno boliviano no tiene mayor argumento para hacer esta ruptura. Segundo, creo que sí, más bien debería establecerse de otra manera estas relaciones, de manera de poder compartir, por ejemplo, los avances impresionantes, interesantes que tiene Israel en temas de agricultura, de tecnología, de conservación del agua, etcétera. Hay varios ámbitos en los que más bien creo que deberíamos establecer un tipo de relación más amistosa, negociada y beneficiosa para ambos países. Bien, Pedro, ¿qué nos dice al respecto? ¿Debería también romper relaciones con Hamas o aliarse con Israel? La situación, o sea, al ver rota las relaciones del país con Lo Israel. ideal sería que Bolivia tenga una política propia y no la tiene, siempre está sujeta a influencia de detrás, o a veces, digamos, a conflictos internos minúsculos, pero que toman una proyección más allá de lo deseable. Yo tengo yo me atrevería una hipótesis, una explicación. Me parece que esto es más subproducto de los problemas internos que tiene el MAS entre el presidente Arce y Evo Morales. Evo Morales es fruto de una mistificación, o sea que se ha visto, era todo un discurso ideológico que solamente cautivaba a unos cuantos intelectuales y activistas políticos criollos y que en realidad fueron los que aprovecharon el poder, digamos, estos últimos años. Pero, digamos, parte de este discurso era ponerlo, digamos, Evo Morales como un gran acontecimiento de ruptura histórica. Entonces, en ese sentido, debe ser un mito, digamos, en algunos lugares donde hay conflictos, en este caso, digamos, en el mundo árabe y en otros lugares de conflicto. Entonces, que el presidente Asa no hubiese tomado una medida drástica, hubiese puesto, digamos, a Evo Morales como el paladín, digamos, de la solidaridad internacional con todas estas causas, entre comillas, progresistas, ¿no es cierto? Y en este conflicto que hay, o sea, es interesante ver que el MAS depende mucho de la simpatía de estos aliados que se han ido construyendo. Entonces, era una manera de quitarle, digamos, de quitarle una tabla a Evo Morales a riesgo de cometer cierta torpeza diplomática y política. Bien, gracias. Bien, pasaremos a nuestro último tema. Nos quedan 3 minutos para hacer un análisis respecto al último tema que habíamos mencionado. Esto tiene que ver con el tema de los incendios, prácticamente con el tema medioambiental en el país que se está viviendo. Los incendios que han ido aumentando con el pasar de los tiempos, prácticamente lo que fue septiembre y octubre ha incrementado de manera significativa. Pedro, ¿qué nos puede indicar respecto a... Se considera que los interculturales serían quienes estarían avasallando o en cierta forma realizando estos, para el beneficio de los interculturales, esta quema de los bosques y de los espacios del país. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que están metidos todos en este desastre ecológico y evidentemente también los interculturales. Y va a esta cuestión que se han dado virtudes que no existían, digamos, en nuestra población. Lo importante para nuestra población, como para cualquier sobrevivir, digamos, tener ganancia económica, vivir. No son valores abstractos como defensa de la naturaleza, que con todo lo meritorio que sea llega a ser abstracto, digamos, en situaciones de crisis económica. Entonces, los interculturales evidentemente van allá como terreno baldío y lo explotan al extremo. Pero es interesante, cuando queman esos terrenos es para venderlos. ¿Y a quién los vende? A los ganaderos. O sea, digamos, tenemos una situación compleja en la que todos en Bolivia estamos, digamos, involucrados y lo que nos muestra una insuficiencia del Estado. El Estado ha teorizado mucho sobre cuestiones banales y no ha ejercido su función de ser una cuestión presente y que pone leyes y que eventualmente puede ejercer la coerción, digamos, la coerción en respeto, digamos, de ciertos niveles. Tenemos legislaciones muy bonitas, medioambientalistas, una constitución estupenda y una realidad horrible, digamos, que el humo que hay en nuestras ciudades cada día nos recuerda. Bien, José Luis, por favor, su participación al respecto. Totalmente de acuerdo con Pedro, en el sentido que lo que tenemos en realidad es una radicalización de lo que hemos hablado en el primer bloque, la economía extractivista, es decir, una economía depredadora de los recursos naturales y de afectación, además, impune de los territorios indígenas. Entonces, los incendios hacen parte de toda una política depredadora implementada por el gobierno del MAS y que está también en relación con la deforestación, con la depredación de los recursos naturales, con la afectación de las áreas protegidas, con el avasallamiento de los territorios indígenas, con el cada vez mayor incremento del uso y el envenenamiento de los ríos con el mercurio procedente de la minería y todos los lixiviados de la minería que
están afectando gran parte del altiplano. ¿Cómo resolvemos esto? Otra vez el dilema que habíamos planteado al inicio, con una verdadera descolonización de la economía, de la sociedad y sobre todo de la mentalidad del conjunto de los bolivianos, indígenas y no indígenas, porque es impresionante cómo el extractivismo ha atravesado todas las mentalidades bolivianas, indígenas y no indígenas. Entonces creo que como reto generacional de nosotros y de los jóvenes es que tenemos como tarea pendiente la descolonización de la economía, de la política, de la sociedad, de la cultura y también de los imaginarios y de las subjetividades bolivianas. Bien, muchas gracias, Moisés. Bien, al respecto lo que habría que tomar en cuenta es lo siguiente, ¿no? Los interculturales hacen toma, hacen avasallamiento, provocan quemas de todos estos lugares, el Choré últimamente. Y hay un informe que ha salido de la Fundación Tierra recientemente. Dice, el INRA silenciosamente ha estado otorgando estos territorios a los colonizadores, ¿no? Y eso es un informe medio confidencial. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Desde la gestión del gobierno del Evo ha estado produciéndose este tipo, digamos, de otorgamiento en reservas naturales, como es el Choré, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, también tiene que ver mucho la agroindustria. La deforestación lo hacen para la comercialización de la carne que están exportando a China y la plantación de soya, ¿no? Y por último, el último componente viene a ser pues el cambio climático, ¿no? Ha empezado, digamos, a elevarse la temperatura así a nivel global y la deforestación está alimentando eso. El déficit de agua que tenemos también es producto de eso, ¿no es cierto? Entonces, es un tema de carácter global y que nosotros en vez, digamos, de poder prohibir, se hacen multas bien irrisorias, ¿no? Por 20 centavos. 20 centavos de dólar por hectárea, ¿no? Eso piensan elevar, todo eso. Entonces, yo creo que se tiene que haber ya con medidas legales más agresivas. Uno, segundo, tal vez prohibir la quema, porque dependemos del medio ambiente para nuestra supervivencia en el futuro. No hay un desarrollo sostenible, ¿no? Que la satisfacción de las necesidades de nuestra generación no debería afectar la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. Estamos quebrantando un tipo de desarrollo que debería ser sostenible. Bien, antes de ya para concluir prácticamente nuestro programa Revisiones, ya estamos llegando al filo de la hora, la participación de nuestros tres panelistas en su despedida con conclusiones generales. No, en principio reitero mis agradecimientos muy, muy profundos a Moisés, mi hermano Moisés, por darnos este espacio. Igualmente a usted, Adela, además del placer de conocerla, compartir este espacio. Por supuesto, también agradezco a Pedro el haber compartido este espacio. Como conclusión, creo que en general hemos coincidido los tres. Tenemos nuestras diferencias, por supuesto, pero coincidimos en que la economía que tenemos en Bolivia nos está llevando al desastre y que se impone de manera urgente desde el ámbito ambiental, desde el ámbito social, cultural, la necesidad de cambiar radicalmente este modelo destructivo, deforestador, incendiario, depredador, etc. Y creo que Bolivia tiene las condiciones como para dar un salto cuántico, diría yo, en términos de un otro tipo de economía, una economía que, por decirlo de alguna manera, diríamos, centrada en la vida, en la defensa de la vida, y de la vida no solo humana, sino también no humana, por supuesto, es decir, las condiciones de vida, agua, aire, oxígeno, etcétera, que son imprescindibles para el desarrollo de la vida. Creo que esta es la principal conclusión y esa es la tarea y el reto también que tenemos junto con los procesos de descolonización, de transformación, etcétera. Reitero finalmente mi más profundo agradecimiento, Moisés, hermano, a ti, a usted, Adela, y también, por supuesto, y además del reencuentro con un hermano querido como Pedro. Muchas gracias, José Luis. En su despedida, Pedro, por favor. Muchas gracias por la invitación, mis agradecimientos a ti, Adela, has conducido
terriblemente bien este programa. Es de categoría, le deseo mucho éxito y de ahí también saludos a todos los radioyentes, porque son debates de ese tipo los que ayudan a reflexionar y a elaborar, digamos, una participación ciudadana adecuada, consciente, digamos, informada. Y mis saludos finalmente a Moisés, un compañero catarista, José Luis, un compañero también que conocemos hace tiempo, y a todos ustedes que participaron en este programa. Bien, Moisés, en nuestra despedida. Sí, muchas gracias a Pedro, a José Luis, amigos de siempre, y bueno, a ti, Adela, por la conducción. Bien, recordarles que estuvimos desarrollando el programa de una manera muy peculiar con la participación de nuestros 3 panelistas que dieron sus puntos de vista respecto a las 4 temáticas que desarrollamos. La crisis política que vive el partido de Almaz en una división interna, las elecciones en Argentina, de qué manera repercutiría en nuestro país si gana Sergio Massa o si gana Milei. También se hizo un análisis respecto a sus propuestas y también hicimos un análisis respecto a la crisis de Medio Oriente que llevan en adelante desde el pasado 7 de octubre, concretamente, de lo que sí podemos hablar de lo que sucede últimamente entre Gaza e Israel, donde también indicábamos que nuestros panelistas indicaban que no debería romper relaciones nuestro gobierno con Israel. No fue una medida atinada. Y finalmente, la parte final tocamos la situación ambiental de nuestro país que estamos viviendo, fundamentalmente por esto de la quema de los bosques y espacios forestales. Agradecidos por la participación a José Luis y también a Pedro y, como no, a Moisés. Nos despedimos de nuestra amable audiencia con el compromiso de retornar el siguiente lunes en este horario. Agradecemos a nuestra audiencia nuevamente y, bueno, que tengan un excelente inicio de semana. Permiso. Qué lindo, qué lindo.